Bienvenidos todos a esta rueda de prensa y charla informativa. El día de hoy me encuentro con 4 doctoras quienes me van a ayudar a definir lo que es la corrupción y diferentes factores que la traen, ¿no? Me encuentro con la doctora Sandra Calixtro, buenos días. Me encuentro también con la doctora Francesca Palomares. Me encuentro con la doctora Brenda Calderón y con la doctora Sofía Torralba. Bienvenidas todas y gracias por su presencia. La problemática que vamos a analizar a continuación es sobre la corrupción. ¿Y qué es lo que entendemos por corrupción? Pues bueno, es el mal uso del poder político por parte de camarillas de funcionarios, quienes coludidos con mezquinos intereses privados desean obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones. También sabemos que existen otras maneras en las que la corrupción se presenta en nuestra sociedad, por ejemplo, el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, como también la interesada aplicación errada de programas políticos, escándalos financieros y el fraude electoral últimamente. La problemática que vamos a analizar a continuación es sobre la corrupción. ¿Y qué es lo que entendemos por corrupción? Pues bueno, es el mal uso del poder político por parte de camarillas de funcionarios, quienes coludidos con mezquinos intereses privados desean obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social, mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones. También sabemos que existen otras maneras en las que la corrupción se presenta en nuestra sociedad, por ejemplo, el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, como también la interesada aplicación errada de programas políticos, escándalos financieros y el fraude electoral últimamente. Doctora Sofía, ¿cuál es la situación actual de esta problemática y qué tan crítica es en nuestro Perú? La corrupción sigue siendo una de las preocupaciones más grandes en los ciudadanos y se puede manifestar de muchas formas, ya sea las propinas, los sobornos, las coimas y el cobro de regalos, entre otras más, mediante el mal uso de funciones de un cargo público para el propio beneficio privado. El uso de las autoridades con cargos públicos para obtener beneficios privados impone costos a familias y negocios, los cuales impiden que el país se pueda desarrollar. Para aliviar esta problemática, la transformación digital de las entidades públicas debería ser algo prioritario en la política para hacer más fácil la transparencia, la promoción de la integridad de los funcionarios y elevar la rendición de las cuentas de instituciones del gobierno. Gracias, doctora Torralba, por tal argumentación, muy cierto lo que nos ha dicho. Ahora bien, continuando con la rueda de preguntas, vamos a continuar con la doctora Francesca Palomares. Doctora, mi pregunta es, ¿por qué es relevante el análisis de esta problemática para el desarrollo de nuestro país y cómo es que afecta esta problemática y a quiénes más que nada afecta? La corrupción es uno de los grandes problemas en nuestra nación, ya que retrasa nuestro desarrollo como país. Este mal llega al gobierno o a los altos funcionarios mediante engaños que se le da al pueblo diciéndole que van a hacer políticas públicas que los ayuden, que ayuden a nuestra economía, que ayuden a las poblaciones más vulnerables, cuando en realidad lo que hacen es buscar enriquecerse de manera ilegítima mediante coimas, sobornos y malversando las instituciones públicas a su beneficio. La corrupción lo que hace es retrasar el avance de nuestra economía, transgrede el Estado y crea un resentimiento de parte de la ciudadanía peruana hacia los políticos peruanos y altos funcionarios, cuestionando su credibilidad y la fe que nos tienen a nosotros mismos. Doctora Palomares, entonces cuando usted se refiere a resentimiento hacia los funcionarios quienes han cometido tales actos corruptos, ¿a qué sector más que nada se refiere? ¿Quiénes son los participantes del resentimiento hacia ellos? Bueno, la corrupción nos afecta a todos, pero en específico afecta más a las poblaciones vulnerables, las cuales se ven afectadas porque el dinero que está destinado a proyectos sociales, a obras públicas para ellos, al final se ve las personas que hacen estos actos ilícitos, estos altos funcionarios, roban ese dinero o podría decirse, lo utilizan para otro tipo de obras que en realidad los enriquecen a ellos ilegítimamente, como ya dije hace unos momentos. Y una solución que yo encontraría personalmente sería educar a las nuevas generaciones para evitar que los líderes de un futuro malversen los recursos públicos para obtener beneficios para sí mismos y para que no generen políticas públicas que no respondan
correctamente al pueblo y no ayuden a nuestro progreso como país, tanto política como económicamente. Gracias, doctora Francesca Palomares. Ahora bien, vamos con la doctora Brenda Calderón. Doctora Brenda, la doctora Francesca ya nos habló sobre su opinión de transformación para acabar con la corrupción, nos habló acerca de la educación, pero quisiera saber cuáles son las demás principales futuras proyecciones de esta problemática. ¿Cuál es el desarrollo más probable de esta problemática en el tiempo venidero? Las futuras proyecciones en sí vendrían a ser las reformas y la mejora de la Contraloría de la República. Las reformas en sí son una serie de modificaciones innovadoras que cambian gradualmente para el éxito, mientras que la Contraloría de la República, como sabemos, es un OCA, es decir, un órgano constitucional autónomo. Y de hecho es el más importante de todos, ya que es el que supervisa los hechos, los tratos, los bienes, etcétera, del Estado. Lo que lo hace el principal órgano que lucha más contra la corrupción. Por otro lado, entonces, lo que en sí se buscaría sería el mejoramiento institucionalmente de la Contraloría de la República y se buscaría las reformas de las entidades públicas, el sistema político, el sistema judicial y el sistema electoral, que es algo que se está viendo. Por ejemplo, en estas últimas elecciones se hicieron las elecciones internas. Antes, para poder tener mejores candidatos, lo que estamos buscando, así como hemos mencionado antes. A la vez recordemos, así como ya han mencionado antes, este es un problema más de valores y de educación. Estas personas, más bien la corrupción es un hecho, es un acto realizado por unas personas que son parte de nuestra sociedad. Entonces, lo que tendríamos que hacer es también mejorar la educación de lo que vendría a ser nuestra sociedad. Por otro lado, el desarrollo de la corrupción, de esta problemática, está muy relacionado a lo que es la economía. Por ejemplo, los recursos públicos que sirven para las actividades sociales como es la educación y la salud, algo que es muy preocupante y tenemos que evitar de que se siga desarrollando. Gracias, doctora Brenda Calderón, por su participación. Ahora vamos más que nada con la doctora Sandra Calixtro. Doctora, la doctora Brenda Calderón ya nos habló acerca de en qué se van los gastos, por ejemplo, ha mencionado en el sector salud y la educación. Ahora quisiera saber cuál es la normativa que se llevaría a cabo, cuáles son las normas que se necesitan aplicar en tales casos. En primera instancia tenemos el artículo 394 que en sí especifica que cualquier funcionario o servidor público que solicite o acepte un donativo, promesa o ya sea cualquier otra ventaja indebida para practicar dicho acto, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de su libertad. Además, también tenemos algunas normas más conocidas, como el artículo 3 de la ley número 299/76, de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, que tiene entre sus principales funciones la de exponer ante el Pleno del Congreso de la República el informe anual sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esto contiene antecedentes parlamentarios, reporte de antecedentes parlamentarios, también informes de órganos parlamentarios, además que en el marco legal tenemos la jurisprudencia y las normas extranjeras también. También tenemos la ley 3042/4, que esa ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. En el artículo 385 del Código Penal también tenemos el que, tal cual la norma dice de que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público que patrocine intereses particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de su libertad. Además, en el artículo 39, los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Eso quiere decir de que antes de asumir su cargo, asumen una responsabilidad ante todos y también firman un acuerdo y ese acuerdo debe ser respetado hasta que concluya su mandato. Gracias a cada una de ustedes por estar aquí presentes en esta charla informativa. Ahora bien, una conclusión que más que nada saco y que creo que todas sacamos es que la corrupción puede ser de carácter legal, económico, administrativo y por lo tanto esto va a impedir el desarrollo del país y va a perjudicar a cada uno de los ciudadanos presentes. A su vez, a los negocios
etcétera. Es un problema de gestión que se origina más que nada en la ausencia de controles. Por lo tanto, esta problemática debería acabar de una vez y cada una de nosotras está de acuerdo con ello. Y como futuras abogadas que tratamos de mantenernos con una moral correcta y seguir adelante sacando la corrupción de que ya se ve muy presente en nuestro país. Gracias.